la hora y el yo me lo merezco. Recordemos ese personaje que nos presentó nuestra pastora Rebeca. En la siguiente sesión, nuestra amiga Laure nos habló de un Sansón que se enojaba y que era muy orgulloso, ¿verdad? Y nuestro pastor nos habló de los pasos que Sansón llevó poco a poco, esos pasos para ir al fracaso. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver este tema y vamos a hacer, la verdad es que a mí me sorprende cuando empecé a leer, cuando empecé a averiguar de Sansón, me sorprendió de dónde proviene Sansón. Así es que vamos a hacer un recuento. Vamos a la siguiente imagen, por favor, muchachos. Bueno, Sansón era hijo de promesa. Recordemos que su mamá era estéril. Ni siquiera en la Biblia menciona cómo se llamaba la mamá de Sansón. Y eso es algo que varias mujeres de hijos de promesa, como lo fue la misma Sara, como lo fue la misma Ana, Sara, madre de Isaac, Ana, madre de Samuel, hijos de promesa. Eran mujeres estériles, ¿verdad? Y vamos a recordar un poco que está en Jueces 13:12 para que lo analicen en casa, porque esto solo es un recordatorio de lo que tenemos, de lo que ya nos hablaron nuestros anteriores presentadores del tema. Entonces, vamos a hablar de que Sansón fue un hijo de promesa. A Sansón lo vino a anunciar un ángel de Jehová y se lo anunció a la esposa de Sansón. ¿A quién? A la mujer estéril. Ser estéril en esa época era un gran problema social, era una etiqueta que te ponía la sociedad, como actualmente nos siguen poniendo, ¿verdad? Entonces, era una mujer estéril, pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que Sansón fue anunciado por un ángel de Jehová. Y cuando ella le dice a su esposo, oye, es que un ángel vino, alguien vino y nos dijo que vamos a ser papás, pues obviamente Manoa no se lo creía, ¿verdad? Y la verdad es que te voy a decir algo, tú y yo tal vez no fuimos hijos de promesa, tal vez cuando nuestros papás o nuestras mamás le anunciaron a nuestro papá de estoy embarazada, pudieron haber reaccionado de la siguiente manera, pero si te dije que te cuidaras, ¿no? Pero a final de cuentas Sansón estaba en una promesa, Sansón era un hijo de promesa y eso lo podemos estudiar en Jueces 13:24. Era un niño bendecido, dice la palabra de Dios, que Sansón crecía y Dios lo bendecía, ¿sale? Eso también está en Jueces 13:24. El espíritu de Jehová venía sobre Sansón y le daba enorme fuerza. Era una fuerza increíble, una fuerza sobrenatural la que Sansón tenía cuando el espíritu de Dios venía sobre su vida. Así es que Sansón no era cualquier persona. Sansón tenía un propósito, así como tú y como yo lo tenemos. Y si ya encontraste tu propósito, trabaja sobre él. Sansón, ¿cuál era el propósito todo de Sansón? Acabar con los filisteos porque eran los enemigos del pueblo de Israel. Ese era su propósito. Y vamos a ver que a final de cuentas sí se cumple el propósito. Otro aspecto de Sansón es que juzgó a Israel por 20 años. Eso quiere decir que era un hombre entendido, que era un hombre sabio. Un juez a que se dedicaba a dirimir los conflictos entre unos y otros. Actualmente los jueces eso es lo que hacen, emiten una sentencia de un conflicto. Entonces, Sansón era un hombre sumamente entendido, sumamente inteligente. ¿Sale? Eso también era interesante de parte de Sansón. Pero hay algo, mis amados hermanos, que se menciona en el salón de la fe. Sansón pudo lograr, en medio de todas las situaciones que él traía en su corazón, pudo lograr colarse al salón de la fe. Es reconocido como un hombre de fe y que hizo proezas y que mató leones y que Dios le dio su presencia. Y esto lo encontramos en Hebreos 11:32. Este es el salón de la fe. Los hombres más acercados a la fe o con mucha fe se encuentran descritos en este pasaje bíblico. Así es que déjenme decirles que con todo y esto, Sansón fracasó. ¿Y cuántos de nosotros hoy estamos en medio de un fracaso o hemos venido de un fracaso o venimos de un fracaso? Sansón tenía todo para ser un grande, tenía todo para trascender mucho más allá, pero algo pasó. Él se distrajo, ¿verdad? Y fue paso a paso la distracción que él tuvo. Él fue haciendo y dejando de hacer cosas para las cuales había sido creado. Entonces,
nos podemos identificar con Sansón. Hay muchas etapas en la vida de Sansón donde podemos identificarnos. Y si tú hoy te sientes fracasado y si tú tienes un fracaso en tu vida, déjame decirte que en medio del fracaso el Señor va a cumplir tu propósito, pero solo depende de ti, de las decisiones que tú tomes, de las decisiones que nosotros podamos tomar. Así es que vamos a ver lo siguiente. Y vamos a ir, ¿quién trajo su Biblia el día de hoy? Qué bueno, todos, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en Jueces 16, 23. Ok, ya todos estamos ahí y si no lo tenemos en las pantallas. Vamos a ir leyendo uno por uno y el número 23 nos habla de los dirigentes de los filisteos se reunieron para celebrar, querían ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y decían, nuestro Dios nos ayudó a derrotar a nuestro enemigo Sansón. ¿Quién era Dagón? Era un dios, era el dios del grano, era el dios de la cosecha y era el dios principal de los filisteos, así es que tenían esta gran conmemoración y lo que ellos hacían es que se juntaban en el templo, los filisteos, y también hacían algo muy fuerte, muy drástico, se burlaban de los prisioneros. Para esta etapa, Sansón ya era prisionero. Recordemos que Sansón, después de que Dalila lo sedujo, los filisteos pudieron capturarlo. Los filisteos le sacaron los ojos, le queman los ojos y empiezan esta situación de que Sansón ya era un prisionero, ¿ok? Entonces, los dirigentes de los filisteos se reunían para celebrar que su Dios había entregado a Sansón. Y tú y yo sabemos que esto no es cierto. Su Dios no tenía la fuerza que nuestro Dios sí tiene y no tenía el poder que nuestro Dios tiene. Vamos al 24. Cuando los filisteos vieron a Sansón, todos adoraron a su Dios diciendo, este hombre destruyó nuestros cultivos, este hombre mató a muchos de los nuestros, pero nuestro Dios nos ayudó a capturar a nuestro enemigo. Recordemos que Sansón ciertamente provocaba mucho a los filisteos. ¿Cómo quemó los cultivos? Con las zorras. ¿A cuántas personas mató con la quijada del burro? Mató a muchas personas porque Dios venía sobre él y le daba ese poder. Así es que ciertamente los filisteos estaban acordando y estaban tomando venganza sobre el personaje de Sansón, sobre la persona de Sansón. Y qué fuerte, mis hermanos, porque después de ser tan grande, tan poderoso, tan orgulloso, ahora era un prisionero. Ahora estaba ahí, en esa situación. Y viene algo muy interesante en la palabra. En el número 25 dice, todos estaban muy contentos en la celebración y gritaban, saquen a Sansón para que nos divierta. Saquen a Sansón, saquen al juez, saquen al hombre fuerte que por mucho tiempo, por 20 años, había asolado a los filisteos, se había burlado de ellos y los había provocado. Sáquenlo para que nos divierta. Esta era una de las prácticas de los filisteos. Hacían sufrir a los prisioneros, se burlaban de ellos. Y cuando Sansón, saquen a Sansón para que nos divierta, así que trajeron a Sansón, lo obligaron a pararse en medio de las dos columnas del templo de Dagón y todos se rieron de él. Y ahí estaba Sansón. De lo grande a lo miserable. La gente se burlaba de él. Estaba ahí sin fuerza, era ciego, sin autoridad. Todo estaba mal. Parecía que era el final de Sansón, pero un final dramático. Y yo hoy te pregunto, ¿cómo reaccionarás o cómo reaccionaste ante el fracaso? ¿Cómo reaccionó Sansón en esta situación? Imaginemos esta situación. Sansón terminado, Sansón ciego, Sansón sin fuerza, Sansón humillado. ¿Cómo reaccionar ante el fracaso? Estaba fracasado, ciertamente Sansón había fracasado desde nuestro punto de vista.
Y sabes, cuando estamos en medio del fracaso, podemos reaccionar de dos maneras: con arrepentimiento o con remordimiento. Y hagamos un ejercicio con el remordimiento. ¿Qué pudo haber hecho Sansón desde el fondo de su corazón? ¿Qué decimos cuando estamos en el remordimiento en medio del fracaso? No sirvo para nada. Le fallé a Dios. Esto no era para mí. Soy mala persona. No puedo con esto. No, no, no. Eso decimos en nuestro interior, hermanos, cuando reaccionamos de esa forma, con el remordimiento. Pero de una forma física, ¿qué pudo haber dicho Sansón? Pues Dalila tuvo la culpa, porque ella me sedujo. Y realmente no era la culpa de Dalila. Dalila fue un instrumento para que él terminara como terminó. Pero su problema ya venía de atrás. Ojo aquí también, papás. Creo que los papás tuvieron mucho que ver. ¿Por qué no lo corrigieron en su momento? Porque Sansón, con todo y eso, los papás sabían. La mamá desde su embarazo le dijo el ángel de Jehová: no puedes tomar, no puedes tocar cosas inmundas, no puedes, no puedes. Había ciertos requisitos que ni la mamá, bueno, la mamá sí los llevó a cabo, pero Sansón no. Y entonces, ¿cómo reaccionó Sansón? Tenemos estas dos situaciones: con arrepentimiento o con remordimiento. Y si hubiera sido con remordimiento, pues lo más fácil es: Dalila tuvo la culpa. Dalila, Señor, porque ya ves que vino con todo su encanto, con toda su producción y me sedujo. Y ciertamente sí, Dalila tuvo mucho que ver, pero su problema estaba en su corazón, su problema estaba en su actitud. ¿Saben cuál era su problema, hermanos? En el capítulo 16, versículo 20, desde el 19 y el 20 nos manifiesta que cuando a Sansón Dalila le revela su corazón, entonces fíjense bien cómo reacciona Sansón y le dice a Dalila: es que si yo te revelo que mi fuerza está en mi cabello, después, si a mí me lo cortan, voy a ser como cualquiera de los hombres. Sansón se sentía superior. ¿Y cuántos de nosotros nos podemos sentir superiores en base a lo que tenemos, en base a nuestros logros, en base a lo que Dios nos ha permitido hacer, en lo que Dios nos ha permitido lograr? Allí no está nuestra fuerza, hermanos. Sin embargo, Sansón creía que su poder estaba en su fuerza. Y en el capítulo que sigue, del capítulo 16, el verso 20, dice que Sansón se dio cuenta de que la presencia de Dios se había apartado de él. Entonces, ¿cuántas veces caminó? ¿Cuántas veces hizo cosas? Y no se había dado cuenta de algo importante: la presencia de Dios ya no estaba con él. Así es que es algo que tenemos que revisar. ¿La presencia de Dios está contigo? ¿Está conmigo? ¿La presencia de Dios está en nosotros? ¿O nuestra fuerza se está basando en nuestros logros, en nuestro matrimonio, en nuestros bienes materiales? Ojo, no estoy diciendo que no tengamos bienes materiales. Dios nos puede bendecir y nosotros podemos y tenemos la posibilidad de disfrutar de lo que Dios nos da. Pero nuestra fuerza no está ahí. Nuestra fuerza está en Dios, nuestra fuerza está en reconocerle que nuestra dependencia tiene que ser de Dios, no de nuestros bienes, no de nuestro matrimonio. Gloria a Dios si tienes un matrimonio exitoso, pero tu fuerza no viene de tu matrimonio. Tu fuerza tiene que venir del Dios que te creó, del Dios que sabe para dónde vas, del Dios que te creó con un propósito, del Dios que te ayuda cada mañana, porque cada mañana en automático podemos abrir nuestros ojos y podemos ir a trabajar y podemos ir a la escuela y podemos hacer muchas cosas. ¿Y cómo reaccionó Sansón? Ahí estaba, recordemos, en medio de la humillación. Cuando nosotros fracasamos nos sentimos humillados, nos sentimos con culpa, nos sentimos con vergüenza, ¿no? Porque fracasamos. Y Sansón, quiero decirte que Sansón reaccionó con arrepentimiento. Sansón no le echó la culpa a Dalila. Sansón fue con Dios en un lapso muy pequeño y le dijo: Señor, es mi culpa, fue mi culpa, reconozco que fue mi culpa. Y sabes, hoy Dios quiere eso, que podamos reconocer que le hemos fallado, que podamos reconocer que hemos pecado contra Él y que hemos hecho malas cosas. Y sabes, algo que me impacta es que Sansón ya no tuvo mucho tiempo
mucho tiempo porque él muere en esa situación, pero ahorita vamos a ver cómo muere. Sin embargo, hoy tú y yo estamos aquí con una segunda o tercera o cuarta o el número de oportunidad, porque sabes, Dios es un Dios de oportunidades. Y si estás aquí es porque Dios quiere que sepas que Él te quiere dar una nueva oportunidad. Después del fracaso, Él puede hacer algo grande por ti. Y entonces Sansón reacciona con esta situación del arrepentimiento. Y reconoce en su corazón. Por primera vez, mis amados hermanos, Sansón reconoce en medio de esa situación, en medio de tanta vergüenza, de tanta humillación. Me imagino a la gente gritándole cosas feas, horribles, a un juez, a una persona tan grande. Y él ahí en medio, pero sabes, tuvo un lapso de humildad, un pequeño lapso. Solamente eso es lo que Dios necesita de ti, un pequeño lapso de humildad, un pequeño lapso para reconocer que le hemos fallado, que fue nuestra responsabilidad, que ha sido nuestra responsabilidad lo que ha pasado. Y eso no quiere decir que Dios quiera venirte a exhibir, no, Dios no exhibe. Dios nos da la gracia desde el mismo momento en que se inició el pecado. Así es que Dios no viene a exhibirnos, pero Dios quiere que reconozcas que dependas de Él. Solamente es lo que quiere. Entonces Sansón reacciona con el arrepentimiento. Toma el arrepentimiento. ¿Cómo vas a reaccionar ante el fracaso o cómo vamos a reaccionar ante el fracaso? ¿Con arrepentimiento o con remordimiento? Y Sansón tomó la decisión de arrepentirse, de cambiar el rumbo de su historia, aun aunque ya estaba a punto de morir, pudo cambiar el rumbo de su historia. ¿Cuánto más tú y yo que tenemos aún vida por delante? Podemos cambiar el rumbo de nuestro destino, podemos cambiar nuestro futuro, podemos tener un mejor futuro, un mejor presente. Por eso hoy Dios viene a traer esta enseñanza a través de Sansón. Y la verdad es que cuando yo leía estas enseñanzas siempre era muy fácil de reconocer a Sansón como un hombre fuerte que falló y ya. Pero no es cierto, cada enseñanza tiene algo profundo detrás de. Y hoy Sansón nos viene a mostrar que el arrepentimiento lo ayuda a dar el siguiente paso. Así es que vamos al versículo que sigue, que se encuentra, ok, en el 28, vamos al 28. Porque aquí viene lo interesante de Sansón, mis amados. Después de reconocer que él había fallado, después de reconocer en su corazón que él había hecho malas cosas, de reconocer que él tenía la culpa, viene una oración poderosa. En un lapso, en unos minutos, en unos segundos, él hace una oración poderosa, porque fue con humildad, porque fue una oración diferente y dice: Sansón oró al Señor así. Escucha la oración de Sansón. Señor Dios, acuérdate de mí. Te ruego, oh Dios, que me des fuerzas una vez más. Y esa tiene que ser nuestra oración el día de hoy. Acuérdate de mí. Dame fuerzas una vez más. Dame una oportunidad, solo una. Con una oportunidad que el Señor nos dé, podemos cambiar el rumbo de nuestra historia, podemos cambiar el rumbo de nuestro destino, de nuestro futuro. Acuérdate de mí, te ruego, habla de ayúdame, ya no puedo solo. Y es aquí donde termina ese hombre fuerte para dar paso a la fuerza de Dios, para que en tu debilidad el Señor se manifieste. Y aquí estaba manifestado el poder de Dios sobre la vida de un hombre que ante los ojos estaba acabado, que ante los ojos no tenía fuerza, que tenía ceguera. ¿Y cuántos de nosotros nos podemos sentir así hoy? Sin fuerzas, acabados, ciegos, porque no sabemos para dónde. Ya tenemos ahí el problema, ya tenemos ahí el fracaso. Y sabes, el secreto hoy Dios nos lo revela. Con arrepentimiento ven delante de Dios y haz una oración de fe. Esta es una oración de fe. ¿Y sabes por qué es una oración de fe? Porque fue contestada por Dios. Y qué impresionante. Esa oración, esa pequeña oración de fe tuvo un gran impacto.
y lleva a Sansón al cumplimiento de su propósito. Así es que, hermano, hermana, es una oración, es una decisión. Sansón decidió tomar su responsabilidad y oró al Señor. Y fue una oración muy pequeña, pero muy sincera. Dios quiere nuestra sinceridad. Dios quiere que le reconozcamos como lo que Él es, nuestra fuerza. Él es nuestra fuente. Continuemos, mis amados, porque esta oración tuvo mucho poder. Señor Dios, acuérdate de mí. Te ruego, oh Dios, que me des fuerzas una vez más, solamente una vez. Déjame hacer algo para castigar a estos filisteos por haberme sacado los ojos. 29. Entonces Sansón tocó con las manos las 2 columnas que sostenían el templo. Y apoyándose fuerte contra las columnas dijo, que muera yo con los filisteos. ¿Sabes? Sansón, recordemos que ya estaba sin vista, que ya estaba sin fuerza, que ya estaba pues tirado, acabado, ¿verdad? Y entonces le dice a uno de los que estaban ahí, cuando lo traen a este centro de la vergüenza, le dice, párame junto de las columnas. ¿Dónde están las columnas? Porque él ya no tenía la vista. Y él, cuando hace esta oración, el Señor le contesta de manera inmediata. Y en medio de las columnas, él toma la fuerza, él vuelve a tomar la fuerza que tenía. El Señor le da otra vez la fuerza y derrumba las columnas. ¿Qué columnas tienes que derrumbar hoy? El orgullo, para venir delante de Dios y decirle, Señor, yo fui la responsable de mis actos. Yo fui la responsable de estar donde estoy, de mi fracaso. Yo soy la responsable. Pero ¿qué columnas tienes que derrumbar hoy? El orgullo, la soberbia, la vanidad. Porque a veces es más fácil, hermanos, después de nuestro fracaso, decir, pues, lo voy a corregir. Lo voy a volver a intentar. Sí, en nuestras fuerzas. Y puede ser que funcione, pero no hay nada más hermoso que funcione desde tu centro, desde la fuerza de Dios. Así es que esta mañana analiza qué columnas tengo que derribar, qué columnas me están impidiendo que yo venga con este corazón de arrepentimiento delante de Dios y le diga, Señor, esta es mi responsabilidad, ayúdame, porque necesito una nueva oportunidad. Porque, ¿sabes? Lo de menos es que todos nos volvemos, que todo está bien. A veces podemos tomar esa actitud. No, todo está bien, todo está bien. Y no es cierto, no está bien. Y Dios quiere que tengamos una plenitud en este tiempo. Dios nos ha traído a este tiempo, a este lugar. No sé si tú lo has observado, pero nos ha dado este tiempo. Todos los que estamos aquí tenemos problemas. Todos los que estamos aquí tenemos batallas. Pero todos los que estamos aquí estamos siendo respaldados por un Dios poderoso, por un Dios vivo, por un Dios que cada mañana nos recuerda que Él está ahí dispuesto. Siempre va a estar dispuesto para ti y para mí. Siempre. El 24/7. Y en el momento que tú tengas esa necesidad, vas con tu corazón arrepentido y vuelves a activar la fuerza que Dios te puede dar. Así es que esto es importante. ¿Qué columnas necesitas derribar? Dejemos el orgullo a un lado y reconozcamos nuestra responsabilidad. Vengamos delante de Dios con un corazón humillado, con un corazón entendido. Sabes, a Dios le agrada. Cuando tú y yo venimos delante de Él con un corazón humillado, entendido, es como si le trajéramos un perfume muy costoso. Eso es lo que más le agrada a Dios. Nuestra actitud, esa actitud de humildad. A Dios le agrada la humildad. A Dios le agrada la obediencia. Olor grato es delante de Él. ¿Qué columnas tienes que derribar el día de hoy? Porque tienes que morir a tu yo. Que muera yo, dijo Sansón, yo muero. Y primero él murió, ciertamente. Su orgullo, su fuerza había muerto. Él ya había muerto. Pero así como nosotros tenemos esa bendición de la resurrección en Cristo Jesús, lo mismo pasó con Sansón. Murió a su orgullo, murió a su yo personal, murió a mis fuerzas son muy importantes y pudo renacer como un hombre revestido en Cristo Jesús.
Esa es nuestra esperanza. Nosotros tenemos la esperanza en Cristo. Cristo resucitó por nosotros. Y así como Él resucitó, nosotros podemos resucitar a nuestros sueños, a nuestros anhelos, al propósito que Dios tiene para ti y para mí. Así es que, ¿a qué columnas vas a renunciar hoy? ¿Qué columnas vas a derribar? Quita todo orgullo de tu corazón, quita toda vanidad y ve delante de Dios. Entonces dice que, y Sansón empujó tan fuerte como pudo y todo el templo se derrumbó sobre los dirigentes y la gente que estaba allí. ¿Se pudo o no se pudo? Se pudo, porque Sansón fue revestido de la humildad, fue revestido de la fuerza, pero de una fuerza genuina. Y hoy Dios nos quiere revestir de esa fuerza genuina. Hoy Dios nos quiere revestir de humildad. Hoy Dios nos quiere revestir del reconocimiento. A ti y a mí hoy Dios nos quiere para el cumplimiento de nuestro propósito. Estamos a tiempo, hermanos. Estamos a tiempo, familia, de cambiar nuestro futuro, nuestro presente, a nuestras generaciones. Hoy se trata de ti. Hoy se trata de ti como persona. Y déjame cerrar esta situación con Sansón mató más filisteos cuando murió que cuando estaba vivo. Se cumplió el propósito. En medio del fracaso, Sansón cumple su propósito. ¿Y cuál era su propósito? Derrotar a los filisteos. Murieron muchos cuando él tumba las columnas, derriba las columnas, y entonces todo el templo se viene abajo. Y entonces murieron muchos filisteos. Y el propósito de Sansón se había cumplido. Así es que en medio del fracaso al cumplimiento de tu propósito. Tenemos que cumplir nuestro propósito. Y no es una obligación, una orden, es un anhelo, hermanos, porque tenemos que dejar un legado para los que vienen detrás de nosotros. Porque así como Sansón lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Ciertamente tú y yo lo podemos hacer. Y no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Es en lo que Él quiere que hagas hoy. ¿Cómo vas a reaccionar ante el fracaso? ¿Con arrepentimiento o con remordimiento? Creo que el remordimiento no funciona, pero el arrepentimiento sí. Así es que toma este tiempo. Redirige tu vida, redirige tu destino, redirige quién eres. Porque lo que eres, un fracaso no te define. Tú eres lo que Dios dice que eres. No eres el fracaso. Eres lo que Dios dice que eres. ¿Y qué dice Dios que eres? Pues que eres su hijo, que eres su amado, que eres escogido, que eres apartado desde el vientre de tu madre, te apartó. Qué impresionante. No tuvimos el inicio muy bueno como Sansón. Sansón tuvo un gran inicio y pudo terminar bien. Lo veo como pasando así de a pechito. Pero tú y yo tal vez pudimos haber tenido un mal comienzo. Pudimos haber empezado mal. Pero hoy estamos aquí. Y sabes, el hecho de estar aquí y es algo grande. Porque podemos cambiar la historia de nuestro futuro, de nuestro presente. Puedes volverte la mujer más increíble, más importante, el hombre más increíble, más importante. Pero tienes que decidirlo desde tu corazón. Y algo importante, mis amados hermanos, yo creo que Sansón, en medio de toda la destrucción que ya tenía encima, su mente lo pudo haber detenido. Sin embargo, no escuchó a su mente. Escuchó la voz de Dios, escuchó a su corazón, a ese corazón que venía delante de Dios con el arrepentimiento, con el deseo de, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir el propósito para el cual me creaste. Que sea hoy ese tu anhelo. Ayúdame a cumplir el propósito para el cual me creaste. Enséñame qué tengo que hacer. Enséñame a cambiar el chip de mi mente. Y sabes, eso solamente lo podemos hacer con la palabra de Dios. A veces no la podemos entender. Te recomiendo que busques versiones para poderla entender.
La palabra de Dios ciertamente nos trae historias como las de Sansón y muchas otras historias que nos pueden ayudar, porque también fueron hombres, también padecieron. Recordemos que a Sansón, la situación de Sansón era que era muy sensual, le gustaban mucho las damas. Y tal vez algunos de nosotros, de los que hoy estamos aquí, estemos batallando con estas cosas o con otras cosas. Tal vez seamos muy orgullosos, tal vez seamos muy sensuales, no lo sé, pero tú sí lo sabes. Tú sí lo sabes. Así es que con toda humildad puedes venir delante de Dios con ese corazón anhelante, con ese corazón dispuesto, con ese corazón humilde y decirle: Señor, esta es mi responsabilidad, pero quiero que cambies mi historia y quiero cumplir el propósito para el cual me creaste. Y empezar a creerlo, mis amados hermanos. Ciertamente es creerlo y trabajar por ello. Sansón no solo dio el paso de fe, sino también hizo lo que le correspondía. Se quebrantó, se humilló, murió él para que pudiera nacer el nuevo poder de Dios sobre su vida. Así es que esta mañana podemos reflexionar sobre qué columnas tengo que derrumbar para venir delante de mi Dios con todo arrepentimiento y traer mi corazón para el cumplimiento de mi propósito, para que el fracaso no me etiquete. No permitamos que el fracaso nos etiquete, hermanos. Ya nos equivocamos y todos nos equivocamos. Déjenme les digo, el fracaso no es exclusivo, no tiene una clase social, no tiene una edad, ciertamente, aunque como que cometemos más fracasos cuando somos jóvenes, pero los fracasos son fracasos. Eso no nos puede etiquetar esta mañana, no más. No lo hizo con Sansón y no lo va a hacer con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, puedes seguir las redes sociales de nuestra iglesia. En Facebook, Instagram y YouTube nos encontramos como Esperanza Tolcayuca. Y en las plataformas de Spotify y Google Podcast como Devocionales, Esperanza Tolcayuca.